Bueno, buenas tardes. A ver cómo se escucha. Voy a tratar de explicarles un poco de qué consta la parte de la creación. Bueno, desde la conexión a una base de datos de MySQL hasta la parte de la creación de una base de datos y creación de tablas. Este, Primero que nada, lo que tenemos que hacer es instalar nuestro servidor o nuestro panel de control para que contenga la parte de MySQL o MariaDB. En este caso yo me descargué el SAMP. Bien, tenemos SAMP y nosotros vemos lo siguiente. Tenemos nuestro servidor Apache, el cual podemos iniciar nuestro servicio, o nuestro servicio o nuestro módulo de MySQL, el cual también podemos iniciar. Vamos a iniciar en este caso el servicio de MySQL. Creo que las nuevas versiones ya no tienen MySQL sino MariaDB. Vemos que nuestro puerto que se habilita, o por el puerto que se habilita, es por el puerto 3306. Entonces ahora vamos a proceder a abrir nuestro programa que va a abrir las bases de datos. En este caso yo utilizo el MySQL Front. Teniendo nuestro MySQL Front, lo que debemos de hacer es crear una conexión a nuestro localhost, que es nuestro ambiente de local con el que vamos a poder trabajar nosotros. Entre las propiedades que debemos describir es el nombre de la descripción de la conexión. Yo le pongo igual localhost. El nombre del host, el cual es localhost. El puerto 3306. El usuario root y por lo general no tiene contraseña. Al darle clic en donde están los puntitos, vamos a ver todas las bases de datos que hemos creado. ¿Sí? Vamos a habilitar la que ustedes quieran. Si en caso de que no tengan, pueden entrar con de las páginas que vienen ya predefinidas. No sé, podemos entrar con PHP Admin. Solamente para crear nuestra base de datos, luego nos vamos a salir y vamos a entrar con la base de datos ya correspondiente. Le voy a dar abrir y vamos a ver cómo nos abre localhost y nos abre PHP Admin. ¿Sí? Ahora vamos a escribir nuestro pequeño script para crear la base de datos y tecleamos lo siguiente: create database. E inmediatamente vamos a crear la base de datos. Yo le voy a poner prueba usuarios, punto y coma. Selecciono el script y le doy en ejecutar la selección, o si no le doy control F9. Y vamos a ver cómo ya se creó nuestra base de datos prueba usuarios. Voy a cerrar el programa por un momento para editar mi conexión y que ya se quede grabado. Voy a abrir otra vez el MySQL Front. Y en las propiedades, en vez de que abra con la base de datos default, voy a seleccionar la base de datos prueba usuarios. Le doy a aceptar, le doy a abrir. Y así esta conexión o este nombre de conexión localhost siempre va a abrir la base de datos prueba usuarios. Vamos a irnos a la pestaña de editor de SQL y aquí nosotros vamos a tener nuestra pequeña base. Bien, vamos a crear dos tablas, una tabla de usuarios y una tabla de productos. Bien, la tabla de usuarios vamos a escribir create table tabla usuarios. Vamos a abrir paréntesis y cerramos paréntesis. En el primer campo que vamos a escribir es la clave del usuario
y debe ser de tipo entero. Clave, usuario, tipo de dato entero. Nosotros queremos que automáticamente nuestro clave de usuario se vaya generando incrementalmente, entonces vamos a poner auto incremento. Vamos a escribir la palabra nom usuario, que va a ser de tipo varchar, y le vamos a dar hasta 100 caracteres. Vamos a escribir los campos de control para estos usuarios, el cual vamos a generar la palabra activo de tipo entero, el cla usuario ins para saber quién insertó este usuario, el cla usuario mod tipo entero, la fecha de inserción que es tipo fecha, la fecha última modificación también tipo fecha, y el nombre de la PC que la modificó como varchar 100. Y vamos a dejar que nuestra llave primaria sea clausuario. Primary, aquí, abrimos paréntesis y ponemos nuestra clave de usuario. Al finalizar le ponemos punto y coma. Seleccionamos nuestro código de create table y le damos en ejecutar selección. Vemos cómo ya se genera nuestra tabla de usuarios. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para crear una con un producto. También debemos de tener el ID del producto. Le vamos a llamar tabla productos. Debemos de tener nuestra clave producto y nuestro nombre del producto, con nuestros campos de control y su respectiva llave primaria. Seleccionamos el create table y le damos a ejecutar. Automáticamente ya tenemos dos tablas. Ahora vamos a ver cómo hacer inserción de datos, cómo hacer una selección de datos, cómo actualizamos los datos y cómo los borramos. Hacer un insert, select, update y un delete. Entonces, nosotros podemos hacer lo siguiente: insert into tabla usuarios, abrimos la llave y tecleamos los campos a los que queremos insertarle datos. Por ejemplo, cloud usuario. Perdón. Como el cloud usuario es autoincrement, solito se va a ir insertando. No necesitamos insertarlo, nada más le vamos a insertar al nom usuario. ¿Qué nombre le vamos a insertar? Vamos a insertar unos cuantos nombres. ¿Sí? ¿Por qué la unión? Miren, si yo selecciono nada más los selects, fíjense cómo me trae los datos en esta pequeña tabla. Entonces, al hacer la unión es como si yo le fuera a insertar todo un dataset o un data frame. Entonces digo, le voy a insertar a la tabla usuarios en la columna nom usuario estos nombres. Y al final recuerden poner el punto y coma. Selecciono lo que quiero ejecutar y le doy ejecutar selección. Ya tengo 4 registros afectados. Ahora voy a escribir la siguiente sentencia: select asterisco from tabla usuarios punto y coma. Vamos a ejecutar la selección y vamos a ver cómo podemos traer nosotros una consulta de los datos. ¿Sí? Vamos a hacer ahora un update. Bueno, no, mejor vamos a hacer un select solamente del campo cloud usuario, nom usuario, from tabla usuarios
con la sentencia where o con el filtro where, donde el clave usuario sea igual a 1. Vamos a ver que esto nada más nos va a traer el primer registro, porque me trajo el usuario con valor a 1, ¿sí? Si yo quisiera traer todos los usuarios que en su nombre tengan una N, por ejemplo, en este caso Juan, Paulina y Brandon, yo ejecutaría lo siguiente: nom usuario, like, asterisco, asterisco, comilla, y dentro de los asteriscos le pongo la letra N. De esta forma traeríamos en la consulta, perdón, aquí me equivoqué porque no le puse usuario, puse usuario. En esta consulta me traería todos los nombres que tengan la letra N. Son diferentes formas de hacer consultas. Vamos a hacer un update. ¿Qué queremos hacer en el update? Quiero actualizar todos los campos que tengo los datos nulos. Por ejemplo, activo clave usuario, la fecha de inserción, el nombre PCMod. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. Escribimos update, actualiza la tabla usuarios, set activo es igual, le vamos a poner activo el valor de 1 porque queremos que esté activo. Clave usuario ins, vamos a ponerle un 1 nada más para poner un número por default. En clave usuario mod vamos a ponerle un 1 igual. Perdón. En fecha inserción vamos a escribir la palabra now. Cuando nosotros ejecutamos, por ejemplo, now, me trae la fecha hora actual. ¿Sí? En fecha última mod vamos a escribir también now. Y en nombre pcmod vamos a escribir carga inicial. Y eso se lo vamos a habilitar a todos. Se lo voy a habilitar nada más al usuario 1. Where clave usuario es igual a 1. Y punto y coma. Selecciono esto, lo ejecuto. Un registro fue afectado. Cuando le doy seleccionar a la tabla de usuarios, vamos a ver cómo al registro 1 se le actualizaron los campos. Ahora, voy a actualizárselo a todos. Para hacer esto, necesito quitar la condición where. Selecciono lo que quiero ejecutar, le doy a ejecutar, se afectaron 4 registros. Cuando consulto la tabla, vemos que ya todos los registros contienen todos los campos. ¿Sí? Ahora, voy a ejecutar la última sentencia que se llama delete. Tabla usuarios. Where delete from tabla usuarios where el clave usuario es igual a 1. O sea que le voy a borrar de la tabla de usuarios donde el usuario es 1. Le doy a seleccionar y dice que un registro fue afectado. Consulto la tabla y vemos que ya no existe el registro 1. Ojo, ejecutar un delete no es muy recomendable. Es mejor hacerle un update a la baja al valor de activo y dejarlo desactivado, de tal manera que si vuelven a dar de alta, por ejemplo, el registro Juan, no tenga que insertar un nuevo número de usuario, sino que el que ya existe nada más lo habiliten de nuevo. ¿Sí? Bueno, hasta aquí es la clase del día de hoy, donde vimos cómo crear una tabla, cómo insertar datos en una tabla, cómo hacer un select o una consulta, cómo actualizarlo o hacer update y cómo borrar elementos de una tabla. Espero les sirva.